bueno, de alguna manera solventar ese desconocimiento con una monografía muy interesante sobre la administración y la burocracia de la época, de la última época del reinado de Fernando VII, publicada por la Casa de Velázquez en el año 2002, y que él llamó la utopía reaccionaria, depuración y modernización del Estado en la España de finales del antiguo régimen. Y el segundo campo, la segunda área de actuación de su investigación tiene que ver con el trabajo, con la intervención que nos trae hoy las élites, podríamos llamarlo, en la encrucijada de la modernidad. Ha publicado recientemente, entre 2008 y 2009, varios artículos al respecto, y sobre todo ha publicado una biografía de Alejandro Aguado, aparecida o editada en París el año pasado, en la que no se limita a hacer un perfil del personaje, un perfil de Aguado, sino que a través de Aguado nos habla de toda una época, en unos momentos críticos de cambio en los que se rompe el universo personal de la mayoría de los españoles, y él se centra en esa ruptura en el ámbito familiar y en el ámbito, en este caso, primero sevillano y gaditano, que era el lugar de origen de la familia Aguado, y después la proyección francesa que tuvo la vida de Aguado. En buena parte relacionado con eso tiene que ver su intervención de hoy, y yo le cedo la palabra porque lo que él diga será mucho más interesante que lo que yo me pueda entretener aquí. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a los organizadores por invitarme. Es un placer de estar con vosotros en Cádiz, y teníamos un frío en Francia terrible. Es una suerte de estar aquí, pero Gonzalo me dice que en Cádiz también el tiempo fue muy malo. Bueno, el tema de mi ponencia es relacionado a la familia. Es esta relacionar familia y guerra de la independencia aparece a priori como una tentativa estrafalaria o imposible. En efecto, el tiempo amplio de la historia de la familia, que nos remite casi a la larga duración braudeliana, suele ser totalmente diferente del tiempo breve de la historia política, del tiempo de la guerra de la independencia. Sin embargo, somos algunos a intentar la utilización del tema de la familia para entender el trauma que representó para España la guerra de la independencia. La historia de la familia es un terreno bastante reciente para los historiadores, menos de medio siglo, y ha sido estudiado primero por los demógrafos. Pero fueron los métodos de los antropólogos que más influenciaron el estudio de este tema. Es muy claro si analizamos, por ejemplo, los artículos de la gran revista francesa Los Annales. Los Annales, que suele ser interesada por todas las novedades metodológicas, vemos la parte muy importante de la antropología dentro de los estudios sobre la familia. Hasta los años 70 del siglo XX, el interés por la familia se limitaba a la esfera de la vida cotidiana, de la vida privada, a la descripción de las costumbres. Estudiando después la familia como comunidad social básica, la influencia de los métodos antropológicos permitieron de percibir la familia como algo que tenía una importancia enorme, y cito a James Casey, en las sociedades preindustriales, sobre todo por controlar en gran medida el acceso al honor, a la hacienda, a través de la herencia y del matrimonio, cuando las oportunidades de hacer fortuna eran mucho más limitadas que hoy en día, y la familia es importante también, para la protección que permite disfrutar, cuando la unión de parientes y amigos, cito todavía Casey, cuando la unión de parientes y amigos constituía una salvaguardia para el individuo más segura que las fuerzas del orden público. En la historiografía española, los importantísimos trabajos del Grupo de Investigación de Murcia, dirigido por Francisco Chacón Jiménez, atestigan el camino a que aludo, y remito en particular a un libro que hicieron hace 2 años.
al terminarse la década 80 del siglo XX, estos trabajos sobre la familia se cruzaron con otros trabajos influenciados por la microhistoria, por la historia del derecho, por las teorías de las redes sociales. Como joven investigador, tuve la suerte de participar en estos años 90 al grupo PAPE, Personal Administrativo y Político de España, dirigido por María Victoria López Cordón de la Complutense, por Juan Luis Castellano de Granada, por Jean-Pierre Dodieu. Y este grupo se proponía de construir un enorme fichero prosopográfico de la alta administración española del siglo XVIII. Los responsables del grupo percibían que la lógica de los nombramientos de los altos funcionarios, la lógica del funcionamiento de las instituciones en relación con el rey, que todas estas lógicas escapaban a una sola perspectiva weberiana, de la administración weberiana, o tocquevilleana, si quiere. Las cosas se aclarecieron con la idea de relacionar la base prosopográfica con un programa genealógico. Detrás de la lógica administrativa weberiana había las solidaridades familiares. Este camino ha sido relatado y teorizado en 2 libros, y de este modo la historia de la familia podía ser considerada como una vía para el estudio del poder político. Por fin, otro método que fue muy desarrollado es la historia de las representaciones. Este método nos hizo llegar al mismo punto, en particular con estudios sobre las representaciones del poder político que utilizaban muy a menudo metáforas familiares para personificar y justificar el poder político. El magnífico libro de Carlos Serrano, El nacimiento de Carmen, es para España una etapa fundamental en esta vía. Esta breve introducción historiográfica me permite de justificar la plaza de la historia de la familia en una historia del poder. Una historia del poder que es evidentemente relacionada con la historia política. Forjada por los historiadores del antiguo régimen, esta relación entre familia y poder solía ser más obvia para este periodo histórico, para la época moderna, y solía ser menos pertinente para la época contemporánea. Afirmar esto es olvidar que las sociedades europeas de los 2 primeros tercios del siglo XIX, quizás hasta la Primera Guerra Mundial, esas sociedades no fueron sociedades individualistas como las que conocemos hoy en día. Además, fuera de Europa hubo experiencias políticas, experiencias que combinaron modernidad y apoyo sobre la familia en la organización social. Por ejemplo, pienso en el Japón de la era Meiji, que desarrolla al final del siglo XIX una teoría del Estado renovado, fundado no solo en una analogía entre familia y Estado, sino también en una identidad de esencia entre estas 2 realidades. El Estado japonés estaba descrito como la extensión de la institución familiar, un poco como una casa extensa, y la familia como un Estado en reducción. En esta teoría del Estado-familia japonés, el emperador era el padre que combinaba en favor de sí mismo el respeto tradicional hacia la persona del emperador y además con el culto de los ancianos domésticos. El último problema metodológico que tenemos para relacionar historia de la familia y guerra de la independencia es la diferencia entre el tiempo breve de la guerra y el tiempo amplio de la familia. Podemos resolverlo primero apoyándonos sobre los recientes trabajos sobre la familia que rechazan una visión esencialista de la familia, al menos hasta el final del XIX. Durante mucho tiempo la familia, en efecto, ha sido considerada como una realidad antropológica fundamental que había permanecido durante siglos y siglos y siglos, a pesar de los cambios ocurridos en las sociedades. Hay un libro famoso que ilustra este fenómeno, es el libro El nacimiento de Europa, de Emmanuel Todd,
Sin embargo, los estudios recientes nos describen una familia mucho más fluida, como una familia como un objeto histórico vivo, en evolución más o menos rápida, con capacidad importante de adaptación a través de procesos complejos de intercambios con el derecho, con la economía, con la situación política del país. Segundo, se puede relacionar el tiempo amplio de la familia y el tiempo breve de la Guerra de la Independencia, considerando esta relación como un proceso que conoce un punto de arranque o una aceleración a la favor del tiempo breve de la crisis global representada por la guerra. Pues, después de todas estas consideraciones previas, intentaré mostrar cómo la familia puede ser una vía para entender la crisis de la Guerra de la Independencia a través de dos caminos. El primer es la familia como metáfora del cuerpo político. Sabemos que la familia puede ser considerada, y cito la historiadora estadounidense Lynn Hunt, la familia es una construcción imaginaria de las relaciones de poder. No solo una construcción imaginaria, sino también el lugar de una experiencia del poder. El segundo camino que seguiré corresponde al cambio traumático sufrido por las familias de las élites en sus estrategias para perpetuar su honor y su riqueza durante y después de la guerra. En los dos casos me arriesgaré a proponer hipótesis y insistiré sobre las investigaciones que todavía quedan por hacer. Primer punto, la crisis de la representación del rey padre. Sabemos que se suele distinguir durante el antiguo régimen dos metáforas para representar las representaciones entre el soberano y sus sujetos. Una metáfora orgánica y una metáfora familiar. La metáfora orgánica agustina, renovada por la tradición tomista, representa al rey soberano tal como la cabeza de un cuerpo y sus sujetos como el cuerpo, estando los miembros según su nivel funcional. Existía otra metáfora, la metáfora del rey padre y de los sujetos niños. Esta metáfora del rey padre fue renovada por el absolutismo y utilizada para legitimar el poder monárquico en una relación dialéctica entre el poder del padre y el poder del rey, en que cada uno servía de modelo al otro. Decía el teorizador del absolutismo, Bossuet, el nombre de rey es su nombre de padre. La metáfora del rey padre tuvo al menos tres consecuencias prácticas. Primero, el control por el Estado de las relaciones familiares, en particular del matrimonio, la pretensión del rey a actuar como un padre en la economía, es decir, con el derecho de pedir impuestos. Por fin, la figura del rey padre significa también la función de rey padre putativo, que legitima la función de organizar el abastecimiento de los pueblos. Esta imagen del rey padre permite de comprender por qué la monarquía absolutista insiste tanto en la obediencia que los niños deben a sus padres al momento, por ejemplo, de elegir una pareja. Afirmar para el rey la autoridad paterna significaba afirmar también la autoridad del rey padre. La Guerra de la Independencia es una crisis profunda de la monarquía que, como todas las crisis, permite un resurgimiento de las concepciones más interiorizadas. Sabemos que para un individuo como para una sociedad, las crisis corresponden a momentos privilegiados para hacer salir a la luz lo profundo, lo escondido. He visto recientemente una película que no conocía, de José Losé, en una película que se llama The Servant, y en esta película dice Losé que de la crisis, de la degradación, surge la verdad. De la crisis de la primavera de 1808 surgen las concepciones políticas más interiorizadas. Las investigaciones de Richard Collet sobre las juntas patrióticas, que tienen casi 10 años, han revelado la fuerza de las representaciones de la monarquía como una familia y del rey como un padre.
La relación entre el soberano y sus sujetos se basaba simbólicamente según un modelo típico padre-hijos. A partir de la fuerza de esta concepción del rey-padre, Richard Collet, en una ponencia en el Congreso de Alicante hace 2 años, de que hablábamos hace poco, ha analizado la guerra de la independencia bajo el ángulo de lo que llamaba el complejo del huérfano. La fabricación de la expresión complejo del huérfano remite a unos conceptos psicanalíticos. El reino funciona como una familia, los hijos son los sujetos y deben obedecer al padre, el rey, que tiene algo del padre totémico de las teorías freudianas. El complejo del huérfano es una expresión que significa el luto consiguiente a la pérdida del padre y los posibles que permiten, al fin y al cabo, su muerte para los que van a sucederle. De un lado, la orfandad supone un gran dolor, un inmenso sentimiento de soledad, y de otro lado, la orfandad abre sobre una libertad, sin duda angustiosa, pero una libertad con promesas de emancipación cuando se sobrepasan los primeros momentos de lamentos y de lágrimas. Si traducimos esto en término histórico, podemos descubrir así dos vertientes del patriotismo durante la Guerra de la Independencia: la resistencia, que corresponde al luto, y la revolución, que corresponde al descubrimiento de la libertad y de la emancipación. Si tenemos en cuenta esta hipótesis, podemos leer de manera más clara los principales acontecimientos que ocurrieron al principio del levantamiento de los españoles contra los franceses durante el año 8. Es la primera etapa, la del luto, en 8, que mezcla dolor y revuelta. La pérdida real o supuesta del rey se encuentra al origen de los 2 grandes motines de la primavera de 1808. El motín de Aranjuez, con el rumor de los preparativos de la salida de la familia real hacia América, y el 2 de mayo, con la noticia de la salida precipitada del infante Francisco, último miembro de la familia real aún presente en Madrid. El rechazo a la pérdida de los soberanos es después el elemento que cristaliza la sublevación de las ciudades y la constitución de juntas patrióticas. La reacción a la acefalia, es decir, a la representación orgánica de la monarquía, se convierte en sentimiento de orfandad. Todos los actas de los ayuntamientos insisten en esto, en un movimiento que mezcla lamentos, gritos y declaración de fidelidad a Fernando. Las juntas provinciales, desde su formación, utilizaron la prensa para presentar a la población las razones del cambio político. Favorecieron también la publicación de proclamas para movilizar a los españoles en un momento tan crítico. Una de las imágenes más empleadas es la imagen del rey cautivo, del rey desgraciado, del rey perdido. En lo que podemos llamar el discurso patriótico, los ejemplos no faltan. Por ejemplo, Juan Antonio Urizau, el secretario del cardenal Borbón, habla en su manifiesto escrito publicado el 10 de junio de 1808 en la Gaceta de Valencia. Escribe, cito la frase entera: Godoy, que intentaba a toda costa ceñirse una diadema, se asegura que entabló la negociación secreta de dejar a la merced de las armas francesas la posesión de sus amos, arrancándolos con falacias y supuestos temores de la península, y obligándolos de este modo a la inmigración, a abandonar la patria, a una orfandad política, con el fin de ofrecer a Bonaparte un motivo decente para la usurpación. La dimensión afectiva fue fuerte para movilizar los ánimos. El autor de una proclama escribe también en este mismo número: nuestro Fernando vive en nuestros corazones, en nuestra alma, y no podemos vivir sin él. Este modo de ver las relaciones que entre el rey y sus sujetos se prolongó más allá de este momento particular que representaba el choque del trauma de mayo de 1808. Por ejemplo, en un artículo de la Gaceta del Comercio del Cádiz, en diciembre de 1809, podemos leer, cito el texto: la misma providencia que ha dado un superior a cada familia para mantener el orden y la paz con la autoridad paterna,
Ha querido también que cada pueblo tenga un jefe, que como padre de una gran familia reúna a todos los miembros del Estado bajo su autoridad pública para velar y cuidar del bien de todos. Después del luto hay la emancipación, el rey cautivo, el rey ausente, fuerza a sus sujetos, a sus hijos, a hacerse cargo de su destino. Aquí llegamos a la segunda vertiente del complejo del huérfano. Si para muchos es una angustia, para algunos puede ser una oportunidad. En efecto, los españoles, a través de esta reacción a su rey, se pensaron como hermanos de una misma y única familia. Antonio Capmany, muy famoso, en un libro redactado durante el verano de 1808, escribía: «Concluyamos de una vez diciendo que no se injuria a nadie, que pues todos formamos una misma familia. Tan español es el noble como el plebeyo, y como tales se han distinguido en esa ocasión que el peligro de la patria, nuestra madre, llama a todos como hijos suyos, y todos la han servido y sirven como hermanos». Quintana, el liberal Quintana, fue el que dijo más claramente que los españoles estaban relacionados como hermanos. En sus reflexiones sobre el patriotismo, publicados en septiembre de 1808 en el Semanario Patriótico, Quintana notaba que la palabra patria podía tener su origen en la palabra padre y por extensión se refiere a las relaciones que se puede observar en una familia: afección, bien común, orden consentido. Afirma también Quintana que una patria se reconoce a su, lo cito, gobierno paternal. Sus comentarios llevan a considerar que España funciona como una patria de hermanos. Quintana nos ofrece un modelo muy claro. La madre sería el suelo, la tierra de los antepasados, el padre sería el rey, en este caso Fernando, y los niños serían todos los españoles. Levantándose contra los franceses en defensa de su rey legítimo, estos españoles, según la expresión empleada por Quintana, lo cito, fundan una patria. Se reconocían como hermanos en su lucha para defender su tierra y su rey. Políticamente, esta concepción de la patria implica que cada uno de sus miembros está relacionando de manera igual y directa a su soberano. La revolución ocurre cuando, con las Cortes de Cádiz, la patria se transforma en nación soberana, asimilando de este modo la tierra madre y la comunidad en una sola entidad. La metáfora orgánica, sin embargo, no fue olvidada y fue un herramienta también para los autores patrióticos. Siguiendo las pistas abiertas por Richard Collet y aplicándolas para los años que siguen la Constitución de Cádiz, se puede ver que los liberales utilizaban todavía la metáfora familiar. Decía el conde de Toreno durante las sesiones de las Cortes de Cádiz que, lo cito, el rey era como padre de los pueblos y no permitirá nunca que minase los cimientos de la Constitución. El mito de Fernando, el rey deseado, permitió el mantenimiento de la figura del rey padre, en particular con la propaganda muy fuerte que precedió al golpe de Estado de mayo de 1814. La fuerza de este mito se construyó, nos dice Emilio Lapara, antes del comienzo de la guerra y durante ella caló tan hondamente en el ánimo de los españoles que nadie se atrevió a contrarrestarlo y por esta razón tuvo una influencia decisiva en el inmediato desmoronamiento del sistema constitucional en 1814. Con la restauración de la Constitución, con el trienio liberal, después del pronunciamiento de Riego, la metáfora del rey padre seguía viva en los escritos de los liberales. He analizado textos potencialmente ricos en metáforas, es decir, textos escritos por eclesiásticos liberales, es decir, sermones de eclesiásticos. 11 de estos sermones han sido reunidos y publicados por Gérard Dufour y publicados en Alicante. Se puede leer en estos sermones del trienio muchas referencias al rey padre.
Y, por ejemplo, en un sermón leído en Alicante en 20 se puede leer, cito, el rey ha jurado la Constitución que tanto amáis. Él es nuestro padre y nosotros los hijos que formamos una gran familia. Otro sermón en Asturias dice, himnos de gracia resonaron al rey de los reyes, al ver que su imagen sobre la tierra, nuestro don Fernando VII, daba pruebas de amarnos con la ternura de un padre a sus hijos. Sin embargo, me parece que la figura del rey padre ha sido muy debilitada a partir de la Guerra de la Independencia. Para los liberales, ya en la Constitución de Cádiz, el poder del rey tiene importantes limitaciones. Las conocemos todos. Se puede leer, por ejemplo, en el preámbulo, la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Y más lejos hay los numerosos artículos que limitan el poder del rey. Caminamos hacia la metáfora de un rey padre sin poder, como un rey padre como testigo y encarnación del origen divino del poder, como símbolo y garante del bien común, pero un rey padre sin la autoridad que tenía el rey padre del antiguo régimen. Además, la necesidad de limitar el poder del rey es aún más fuerte en 1820 en comparación con 14. Después de la experiencia de la primera restauración, ¿cómo justificar el golpe de Estado de 14 y la represión durante la primera restauración? Los liberales lo justificaron con la antigua teoría de los malos ministros que engañaron al rey. La Constitución es por consiguiente presentada como una protección de la nación contra los favoritos, contra los malos ministerios, es decir, que la reducción del poder del rey es una necesidad, una protección. Y es la justificación que encontramos en uno de estos sermones a que he aludido. La metáfora es cada vez menos activa y empieza un desfase entre el poder del rey en el reino y el poder del padre en su familia, porque al mismo tiempo no se cuestionaba la fuerza de la autoridad del padre en el seno de la familia. La dialéctica íntima entre poder del padre y poder del rey que existía durante el antiguo régimen perdía fuerza. Por consiguiente, la relación entre familia y monarquía se limitaba cada vez más a una sola analogía. La debilitación del poder del rey padre viene también de la concurrencia de otra paternidad, la paternidad de los redactores de la Constitución de 1812. Un sermón pronunciado en Alicante en marzo de 1820 nos describe al rey en 1814 como un joven monarca sorprendido y rodeado de unos seres desnaturalizados, creyó a su entrada en España que su muerte sería cierta si juraba el código de la ley que era su salvaguardia y de la nación. Código que dictaron los padres de la patria entre las bayonetas y estruendo del cañón enemigo. Muy fácil les fue a estos parricidas por aquel entonces poner en planta sus proyectos. En este texto, el rey es un joven traicionado por los serviles, tema ya subrayado de los malos consejeros, pero estos consejeros son parecidos porque han desencadenado la represión contra los padres de la Constitución. En otro sermón publicado en Logroño un poco más tarde encontramos también referencia a los padres de la Constitución. Así, para los liberales aparecen otros padres, pero son padres un plural y no un padre único, lo que debilita la autoridad debida a un auténtico padre. Para algunos liberales, la imagen del rey padre, ya durante el trienio, por fin ya había desaparecido. Un catecismo conocido del trienio afirmaba: el rey es un ciudadano como los demás que recibe su autoridad de la nación. En esta afirmación hay más que el rechazo de la superioridad natural de la familia real, hay también otra fuente de debilitación del poder del rey, el poder del rey
conoce en este catecismo una forma de secularización. En efecto, es la nación que tiene su poder de Dios y no el rey. Y es después que la nación confía el poder ejecutivo y solo ejecutivo al rey. La metáfora familiar para designar la comunidad sigue siendo fuerte, pero sin el padre. Tenemos una obra muy rica en este tema con un drama en tres actos titulado El Reconciliador, que Manuel Silvela redactó en su exilio a Francia en 1820 y que conozco gracias a Juan López Tabar. Y en esta obra, una familia se desgarra por las opiniones divergentes de tres hermanos. Había un hermano liberal, otro hermano absolutista y un tercero afrancesado. Los acontecimientos se desarrollan durante el Trienio Liberal en 1821 y el ambiente familiar era muy malo. Pero todos siguen viviendo juntos en la casa familiar en Madrid. Cuando empieza la obra, la familia está a punto de estallar y los hermanos a punto de tomar las armas los unos contra los otros. La casa paterna se ha convertido cito el texto, en un campo de batalla. Como la sociedad española, sin rey durante la guerra, esta familia sufría de la ausencia del padre, un padre muerto temprano en 1790, lo que favoreció la lucha entre los hermanos. Al final, la crisis familiar es superada en esta obra gracias al tío. El tío que no representaba una autoridad fuerte, porque sus sobrinos son emancipados, sino representa una autoridad moral que permite superar las luchas políticas entre hermanos para mantener la unidad familiar. De cierto modo, es de este papel de que soñaban los liberales para el rey constitucional, un papel que correspondía a una faceta del poder del rey durante el antiguo régimen, un rey defensor del bien común, defensor de la unidad de la comunidad, pero los liberales rechazaban la autoridad y la legitimidad del rey padre del antiguo régimen, cuando el rey era el rey autoritario que puede imponer sus decisiones. Al final no es una sorpresa de constatar la debilitación de la figura del rey padre de parte de los liberales. Sin embargo, no han sido los únicos en participar en esta debilitación. De cierto modo, los absolutistas también contribuyeron a esta debilitación. En efecto, la vuelta al absolutismo en 1814 y aún más en 1823 utilizó muy poco la metáfora del rey padre para justificar el poder del rey. He estudiado los documentos preparatorios a la elaboración de los decretos relativos a la depuración, a la depuración de personas suspectadas de simpatía para los liberales. No he localizado una referencia al rey padre. Se hablaba de infidencia, de traidores, etc. Pero no de una autoridad del rey padre sobre sus hijos. Durante la primera restauración, entre 14 y 20, se alude al rey padre en el manifiesto de los persas, muy famoso texto. Pero solo se alude al rey padre solo en 2 de los 143 artículos del texto. Y solo uno, el 128, expone la autoridad del rey. Es decir, la obediencia al rey, cito el artículo, es pacto general de las sociedades humanas, extendido en ellas a manera de padre. Aparece quizás en el manifiesto de los persas los primeros pasos de una reformulación que aparece más nítida en la apología del altar y del trono que Rafael de Vélez escribió entre 1812 y 18. Y utilizó un artículo muy interesante de Javier López Salos en que cita un extracto de este texto de Rafael de Vélez. Vélez decía: el orden social se destruirá si los reyes no hubieran existido antes que las naciones. Hubo jamás hijos sin padres, pueblos sin fundadores, naciones sin un superior común, imperio alguno sin tener quien gobernarse. Los primeros padres fueron los primeros reyes. Los primeros reyes con sus numerosos descendientes formaron las primeras naciones.
Las naciones pues no pudieron existir antes que las fundasen repetidas generaciones, generaciones que saliendo de un tronco común, de un común padre, llevaban consigo al soberano que les gobernaba y a quien todas obedecían. Esta concepción que vemos en este texto, esta concepción del origen de la comunidad política, es una ruptura con la tradición del pactismo, con la tradición de las teorías de Suárez. Es algo que hace tiempo había subrayado Javier Herrero, diciendo que después de la primera restauración aparece una fractura con la tradición católica del siglo de oro, de la tradición pactista. Con una nación formada de los descendientes de los primeros reyes, tenemos una concepción patriarcal de la comunidad, de tipo muy totémica, para emplear el vocabulario psicoanalítico, una comunidad procedente de un mismo linaje, lo que hace pensar en la renovación doctrinal del imperio japonés a que he aludido al iniciar esta ponencia. Así, el absolutismo restaurado debilitó también la concepción tradicional del rey padre porque no la utilizó o porque la utilizó con otro sentido que no correspondía a la tradición. Así, con los absolutistas y con los liberales, la metáfora familiar conoce una modificación a partir de la Guerra de la Independencia. Para los liberales, la figura del padre desaparece o se convierte en autoridad moral. La comunidad, que ya constituye una nación, se ha emancipado. El proceso ha favorecido la emergencia de otra figura familiar, la de la madre asimilada a la nación. No es por casualidad que los liberales reactivan a partir de la Guerra de la Independencia la figura de la matrona y del león, que era un símbolo muy antiguo de la época romana para la matrona. Pero existe otra figura familiar que aparece con la Guerra de la Independencia, lo hemos dicho, es la relación entre hermanos, la relación de hermandad. Es una consecuencia de la igualdad revolucionaria contenida en la Constitución de Cádiz. Un sermón pronunciado en Logroño dice: somos todos hijos de un mismo Padre que está en los cielos, miembro de una misma nación que es la española. El Padre terrestre, el Rey, ha desaparecido. Con este proceso, España experimentó el mismo camino que experimentaron todos los países europeos y de manera muy simbólica Francia cortando la cabeza al rey Luis XVI. Se puede pensar ya que nos alejamos de la realidad familiar hablando de metáfora familiar del poder político supremo. Sin embargo, es una ilusión pensar que lo que ocurre en las representaciones de la comunidad no tiene consecuencias en la comunidad familiar. Es una cosa que empieza a ser estudiado para Francia, y una autora francesa dice: la revolución asaltó no solo la potencia del rey padre, sino también la del padre rey, una y otra fundada en el orden divino, es decir, en Dios Padre. Y cuando la Revolución Francesa, la República Jacobina, corresponden a un régimen que rechaza al padre de familia, y que intenta de asimilar la igualdad en la nación con la igualdad entre los miembros de la familia, una familia que se convierte en una simple asociación. Sin embargo, esta fase igualitaria no duró, y a partir de 1795 apareció un interés para hacer de nuevo de la familia la célula básica de la sociedad, pero sin proceder a una vuelta atrás. La familia volvía a ser un colectivo jerarquizado bajo la autoridad del rey ciudadano, pero una autoridad regulada por la ley, es decir, por el Código Civil. El Código Civil significa el final en Francia de una decena de interrogaciones en torno a la familia, al individuo y a la nación, y a través de un nuevo ordenamiento de las categorías jurídicas significa el advenimiento de una esfera doméstica distinta del resto de la sociedad, distinta del resto de la esfera civil y política. De nuevo, la familia era considerada como célula natural de la sociedad, pero una célula donde ya prevalece la dominación horizontal, la del padre sobre su mujer y sus hijos, mientras que la familia patriarcal privilegiaba también un eje vertical
simbolizado por la cultura del linaje. Lo que ocurrió en España en este tema lo conocemos muy mal. Lo seguro es que hubo en el ambiente de la Ilustración un progreso de la idea de matrimonio de libre elección. Y hubo también una represión de este matrimonio de libre elección por el absolutismo. Son muy conocidos los textos de Cabarrús o la obra teatral de Moratín que se llama El Cid de las Niñas, en que los autores militan en pro del matrimonio sentimental contra la autoridad del padre, cuando la autoridad del padre era arbitraria. Somos, para utilizar las palabras de Francisco Chacón, en un periodo de gestación de un nuevo modelo matrimonial precursor del romanticismo. Pero, ¿a qué grado llegó el proceso? No lo sabemos. No conozco otro estudio cuantitativo, estadístico, otro que el de Paloma Fernández Pérez, en que la autora describe una subida limitada, pero una subida del número de las rupturas familiares a causa de un matrimonio rechazado por una familia en la comunidad mercantil gaditana. Me parece que es un proceso que empieza en el siglo XVIII, pero que todavía era bastante limitado. Muchos estudios de biografía familiar nos indican un respecto de las lógicas familiares, lo que hace pensar que al fin y al cabo las rupturas familiares ocasionadas por alianzas matrimoniales rechazadas por la familia siguen siendo bastante raras. Como en el orden político, la guerra de la independencia jugó un papel de aceleración del proceso de que hablo. Como en el orden político, en el seno de la familia, la guerra abrió espacios de libertad. He evocado en otro trabajo unos casos, por ejemplo el caso del Calagalliano, y me limitaré aquí a un caso, al caso de Aguado, de quien he consagrado un libro. Alejandro Aguado, el famoso banquero parisiense, riquísimo, era el hijo cadete del conde de Montelirio en Sevilla y combatió en el bando afrancesado al lado de Soult a partir de 1810, de la ocupación de Sevilla. Mientras que sus hermanos y sus primos habían elegido el bando patriota. Alejandro Aguado tuvo que exiliarse en 1813 y la ruptura familiar fue acentuada por asuntos privados. En efecto, su familia le negaba el casamiento con Carmen Moreno, una joven de origen muy humilde. Alejandro no aceptó la decisión familiar, no se casó, pero huyó con Carmen a Francia, donde nació el primer de sus 3 hijos, en agosto de 1813. Se casó con Carmen solo en 1830, después del nacimiento de un tercer varón. No es solo la cuestión del matrimonio que ocasionó divisiones familiares. Lo ocasionaron también las cuestiones políticas. Tenemos muchos ejemplos de familias desgarradas por las opciones políticas opuestas. Hay todas las familias de afrancesados, porque el afrancesamiento no es una opción familiar, pero más bien una opción individual. Sin embargo, en otro trabajo hice la hipótesis que en el mundo de las élites, hablo del mundo de las élites solo, los que rompieron la disciplina, la solidaridad familiar, han sido en las familias los que se situaban en una posición marginal o de frustración en el seno de la familia. Es el caso, por ejemplo, de O'Farrill, el ministro de Guerra, marginado en su familia cubana. Me parece que los segundones de familia, los cadetes, en el mundo de las élites representaban un grupo potencialmente más sensible a la atracción de la ruptura familiar y a la aventura del afrancesamiento. Existe un estudio para el reino de Nápoles en 1799 que revela el papel importante de los segundones de familia en la colaboración con los franceses. En España, el caso de Aguado que he estudiado corresponde a esta situación. Alejandro era hijo segundo del conde de Monteliros. Tenía, sin embargo, pocas oportunidades de heredar el título y del mayorazgo, ya que su hermano mayor, José, tenía un hijo.
Alejandro tenía una carrera militar, pero una carrera militar de cierta mediocridad. Su madre esperaba para él una afectación en los guardias de corps, no la consiguió y el joven Alejandro no pudo pretender a más que el regimiento de Jaén, un regimiento sin prestigio fundado por el conde de Medinaceli. En la obra teatral de Silvela que he aludido hace poco, en el modelo de familia que Silvela nos ofrece, el hijo mayor es el que tiene el mayorazgo, es el conde, es el que es absolutista. Los cadetes son afrancesados o liberales. Marginación, o mejor dicho, responsabilidad menos importante en la reproducción del linaje, es el caso también de los eclesiásticos. Y me pregunto si la par bastante fuerte de afrancesados en las élites eclesiásticas no tiene una relación con la situación particular de estos hombres en sus familias respectivas. Aunque no dudo que existen otros elementos, claro, en particular el factor ideológico para explicar el afrancesamiento o la actividad política de estos hombres. El espacio nuevo de libertad que aparece con la guerra y las divisiones familiares que ocasionan no corresponden solo a un trauma afectivo en una familia, constituyen también un trauma social y político. Me explico. En efecto, estas rupturas significan, en el mundo de las élites, la ruptura de una lógica política social que vertebraba la sociedad. En la sociedad corporativa que existía todavía a principios del siglo XIX, aún tenía un papel fundamental los vínculos personales. Lazos de lealtad y de dependencia personal seguían caracterizando las relaciones sociales básicas. Eran vínculos, cito a José María Imiscos, eran vínculos de integración y de subordinación, integraban a los individuos en grupos o comunidades que aseguraban su supervivencia, y les conferían una identidad social. Y al mismo tiempo les ataban estrechamente, les imponían unas normas, les vinculaban a una autoridad y les procuraban unos deberes y obligaciones. Por eso, el individuo en esas sociedades vivía en un alto grado de dependencia con respecto a su superior jerárquico, a su amo, a su maestro y, en el seno de su familia, al paterfamilias. Sabemos mucho del patronazgo, el clientelismo, etc. Todos los actores sociales se insertan en conjuntos, en colectivos que son elementos constituyentes del cuerpo político de la ciudad, del reino, y que como tal contribuyen a administrarlo. El parentesco constituye el vínculo el más natural, por ser la familia la primera célula social de solidaridad, de identidad y de deberes. Sabemos todos que estas análisis no son compartidas por todos, pero me parece que en el mundo de las élites, las solidaridades familiares hacen parte de una realidad muy fuerte de las familias de las élites que eran muy difíciles de romper. El rompimiento de la solidaridad familiares con la guerra de la independencia ocasionó un verdadero trauma por las luchas políticas durante la guerra y después de la guerra. En efecto, el rompimiento de estas lógicas significa un trauma por el rompimiento de la construcción misma del mundo de las élites. Las familias de las élites han sido debilitadas por los exilios, por la pérdida de unos o de muchos de sus miembros, lo que significaba problemas en la perennidad del linaje. Es un fenómeno que jugó un papel importante en la aceleración de la renovación de las élites que experimentó España a partir de la guerra de la independencia. Por ejemplo, hay cosas que podemos interrogarnos sobre muchas cosas y quedan muchos trabajos que hacer. ¿Qué ocurrió con los bienes de los exiliados políticos, que muy a menudo sufrían de una ruptura con su país, pero también con su familia? ¿Quién gestionaba los bienes de los exiliados? ¿Cuántos fueron los bienes secuestrados por el gobierno y cuántos fueron vendidos? Sabemos casi nada de todo esto.
El trauma fue más grande con la ausencia y después con la debilitación del padre rey. El papel del rey en el antiguo régimen era también de gestionar asuntos privados en el seno de las familias de las élites. El mundo de las élites era muy vinculado con el Estado monárquico. El rey tenía un papel fundamental en la movilidad social porque el rey distribuía honores, títulos de nobleza, etc. El rey distribuía destinos en la administración, el rey distribuía destinos en el ejército, en el clero, etc. Al momento de comprar un regimiento, al momento de transmitir un mayorazgo, de integrar un orden militar, o para los militares y la nobleza titulada a la hora de contraer matrimonio, la autorización real, directa o indirecta, era necesaria. Es decir, que el rey tenía las claves del éxito de una promoción o de la perpetuación de una situación social. El rey, de este modo, era también administrador de asuntos privados. El rey, en el antiguo régimen, era el gran regulador del mundo de las élites, un regulador aceptado por todos con un papel fundamental de la Cámara de Castilla como instrumento administrativo regulador al servicio del rey. Durante el siglo XVIII, el papel del rey fue más importante que en los periodos anteriores. Y en suma, el rey era la clave de la promoción social para las diferentes vías de promoción sociales que conoció el país. Y todas las vías de promoción sociales al XVIII pasaban de manera directa o indirecta por caminos de legitimación controlados por el rey o por la administración real. A partir de la Guerra de la Independencia es todo este sistema que fracasó. El rey nunca jugó de nuevo este papel porque el rey se convirtió en el jefe de un bando contra otro bando. La debilitación del rey padre en el orden simbólico se refuerza así en el orden político-social con la debilitación del rey padre, gran regulador de la dinámica social. Ahora, para concluir, estudiar la familia durante la Guerra de la Independencia y la crisis que sigue me parece una vía que permite de enriquecer el análisis de la crisis político-social que experimentó la monarquía española. Nos permite de afirmar el papel fundamental de la guerra en el final de un mundo y en la construcción de otro mundo. El final del antiguo régimen corresponde a la debilitación y la pérdida de la figura del rey padre. Fernando VII no la pudo o no la quiso recuperar en lo simbólico como en lo social, porque el rey ya no podía ser el gran regulador. A partir de la Guerra de la Independencia, la comunidad ya se había emancipado sin vuelta atrás posible. Para el rey, a largo plazo, el único horizonte posible era el que experimentó la reina Victoria en Inglaterra, reinar sin gobernar, es decir, ser un rey padre, símbolo de la comunidad y garante de su unidad. El éxito de la reina Victoria corresponde a su capacidad de ejemplo personal, incluso en su vida privada para toda la nación británica. Las monarquías francesas y españolas no aceptaron esta mutación, lo que es la clave de los fracasos de las experiencias monárquicas del XIX. La comunidad ya había conseguido su autonomía. La metáfora familiar que domina el periodo es la de la madre nación y de la comunidad de reunión de hermanos. Creo que la ausencia de la autoridad del padre tenía un fuerte potencial bélico en el periodo que empieza con la Guerra de la Independencia y tiene una responsabilidad en la dureza de la guerra civil que experimentó España. La guerra civil es también el reflejo de la desaparición de un modo de regulación de la dinámica social, una regulación que se había construido durante el antiguo régimen a la sombra y en torno a la figura del rey. Con la pérdida de esta función, la sociedad estaba sometida a la lucha violenta entre modelos concurrentes de regulación de la dinámica social. Si la recomposición en el orden político parece siempre difícil o débil, creo que la recomposición fue más fácil en el seno de las familias. Carecíamos durante mucho tiempo de monografías para el 19 sobre familias, pero ya tenemos trabajos interesantes que muestran la persistencia de la cultura del linaje, a pesar de la extinción
mucho más lenta que lo que se suponía del mayorazgo. Se han creado en el 19 mecanismos de compensación que permiten de privilegiar un heredero a pesar del principio de la igualdad de los herederos. Persiste de este modo la cultura del linaje con la autoridad fuerte del padre, pero lo importante en el mundo de las élites es quizás menos la autoridad del padre que la conciencia muy aguda de los intereses superiores del grupo. Nos faltan estudios sobre esta cultura del linaje en el 18. Se ha hablado para explicar la persistencia de esta cultura del linaje, se ha hablado del habitus, es un concepto de Bourdieu, del sociólogo Bourdieu. Jesús Cruz lo utilizó, por ejemplo, en su estudio sobre Madrid. Pero, a mi modo de ver, no debemos pensar en el habitus como una rigidez antropológica, sino como resultado del desarrollo del mayorazgo durante el antiguo régimen, de la difusión del mayorazgo a las capas en ascensión social, en gran parte bajo la regulación de la administración real. Esta regulación del rey desaparece o se debilita mucho en el 19. Pero la cultura del linaje persiste bajo otra forma legal, sin el mayorazgo, y bajo una forma mucho más fluida, sin un poder de la monarquía que antes trazaba el camino del ascenso social. A partir de la guerra de la independencia, la comunidad se ha emancipado, pero las familias también, las familias de las élites también se han emancipado, lo que acentúa el papel fundamental, el papel seminal de la guerra de la independencia en la España contemporánea. Agradezco en mi nombre y en el nombre de la organización a Jean-Philippe por esta brillante exposición, brillante y también larga, porque prácticamente ha comido el tiempo del debate. Si lo podemos unir, si Juan López no consume su hora, quizás podemos dejar un cuarto de hora de debate al final, o aprovechamos, o comemos un poco al descanso. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consideración. Sí. Bueno, pero puedo hacerlo al final, si hace falta, que no es... No, va a ser más rápido hacerlo ahora que pensar si lo hacemos o no lo hacemos. Yo tengo un par de cuestiones. Era si se aprecia alguna diferencia en la metáfora, en el uso de la metáfora familiar en los textos de liberales conservadores y liberales exaltados durante la época de la guerra de independencia. He hablado de unos sermones de liberales, supongo que conservadores, y quisiera saber si hay diferencia entre liberales conservadores y exaltados. Y la otra es si durante la guerra de independencia ese complejo de orfandad se ve compensada por el surgimiento de la figura de los padres de la patria. Para la primera pregunta, he estudiado sermones no de la guerra de la independencia, sino del trienio, y únicamente sermones liberales. He leído únicamente 2 o 3 sermones contrarrevolucionarios. Me parece que no hay una renovación clara, es un poco una rutina, la figura del rey padre a lo antiguo, o como lo he indicado con el libro del padre Vélez, con una renovación del sentido del rey padre. Y la segunda pregunta no recuerdo. Era si el complejo de orfandad o lo del rey padre se ve compensado durante la guerra de independencia y el trienio liberal por el surgimiento de la figura de los padres de la patria. Aparece un poco, pero creo que es durante el trienio que se desarrolla verdaderamente esta figura de los padres de la Constitución, porque los padres de la Constitución ya representan ya personas menos jóvenes que los jóvenes liberales del trienio. Es otra generación durante el trienio. Mira, una razón brevísima por falta de tiempo. Me parece que paralelamente con el debilitamiento de la figura del padre, ya va surgiendo la figura femenina, pero tú lo has dicho además, de la madre nación. Y cuidado, mujer, eso sí, pero mujer dotada de un sinfín de poder, de prestigios.
Y quizá ya va surgiendo por detrás, quizá, es una cosa totalmente disparatada, la figura de Mariana, la mujer con gorro frigio, con espada, con... Sí, es la figura de la matrona a la que he aludido, sí, la figura de la matrona, pero es diferente, creo, la imagen de la madre no es una imagen de autoridad, es otra cosa. Pienso que es... Madre Nación. Madre Nación, sí. Una última apreciación. Pero un par de apuntes a este respecto, aunque habría muchísimas cosas y a ver si tenemos oportunidad. En uno de los escritos contrarrevolucionarios contra Cangarguelles, titulado El espíritu religioso contra las profesiones sociales, un anónimo de Valencia de 1811, se utiliza la nación efectivamente como la esposa violada, además la inocente doncella que es engañada y acaba siendo llevada al huerto. Y entonces lo interesante de eso además es ver cómo se postula en este caso la autoridad más conservadora, en este caso la autoridad espiritual se postula y tradicional, se postula como protectora, como medio que suple, que protege la virtud de la inocente doncella. Y en ese sentido, me parece, se puede ver también cómo ocupan en la relación entre familia y sociedad civil, ¿no? Cómo tratan de ocupar la esfera, dar completo sentido a la esfera de la sociedad civil. Y una cuestión sobre Mariana. Claro, el problema de Mariana, efectivamente reutilizada en la Revolución Francesa, pero Mariana es el homenaje al padre Mariana, invoca el tiranicidio. Entonces hacía que fuera una figura muy peligrosa cuando precisamente se está diciendo que no se es republicano o que se lucha en favor de los derechos del monarca. Entonces eso hace que en España la figura de Mariana, y también a propósito de lo del siglo de oro, no sea utilizada, lo cual mejor dicho, no sea invocada, lo cual no significa que el pactismo no sea utilizado, no es reconocido, pero al cardenal Belarmino, por ejemplo, se le dicta 3 o 4 veces en 1816, enseguida de la Restauración, ¿no? Y hay una invocación al pensamiento jesuita es la distinción escolástica entre uso y mención, ¿no? Sí, pues para el final lo comentaremos después, pero para el primer punto es por eso que totalmente conforme con usted, y es por eso que la figura de la madre no es una figura de autoridad. La doncella violada no es una figura de autoridad, al contrario. Y Mariana, hablamos de Mariana, había otra figura que había servido a veces, es Mariana Pineda, otra Mariana, otra figura femenina que representa el liberalismo, pero también la nación, un poco más tarde. Es por eso que hay una emancipación de la comunidad. Somos adultos y no necesitamos una autoridad paternal o maternal. La madre es un poco una madre arcaica, una madre que representa toda la comunidad. Pero la viuda de Padilla no. La viuda de Padilla no. No sé. No sé. Bueno, pues paramos apenas 10 minutos y volvemos.